Muy buenos días a todos y feliz viernes 26 de junio de 2020 en este episodio que es el número 157 contestando a vuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana y en este vídeo de hoy, como siempre, vamos a contestar a vuestras preguntas, pero siempre os digo lo mismo. Antes vamos a hacer la introducción de Campaign Premium, que es un servicio en el que vas a contar con un abogado de tu confianza que va a contestar a todas tus dudas que tengas de forma ilimitada sobre derecho laboral y de la seguridad social, y además gozarás de una serie de beneficios por el hecho de ser premium en unos descuentos importantes en los servicios que prestamos en el despacho. Para más información puedes entrar en los detalles de la página en campagnabogados.com/premium. Bien, esta semana hemos tenido, como cada lunes, un caso de éxito que podéis consultar en nuestra página web. Es un caso de éxito de una incapacidad absoluta reconocida a un operario de banca, a un director de banco, por una depresión grave. Igualmente también hicimos un directo el lunes pasado para hablar sobre el tema del coronavirus y estuvimos hablando pues esa nueva normalidad, ¿no? Ya que entramos este lunes pasado. Igualmente os recuerdo que el lunes que viene vamos a hacer otro nuevo directo y en este caso a las 5 de la tarde para hablar sobre el BOE, que previsiblemente se va a publicar el sábado, sobre la extensión de este ERTE, que ya sabíais que se finalizaba el 30 de junio por fuerza mayor y que previsiblemente parece ser que se ha llegado a un acuerdo entre la COE, entre las patronales y los sindicatos, y que parece ser que hasta el 30 de septiembre de 2020 se van a prorrogar esos efectos. El lunes lo comentamos. Bien, dicho esto, si os gustan este tipo de vídeos, como siempre os pido que le deis al me gusta y que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún, dándole a la campana para que os notifiquemos todos los vídeos que vamos publicando, que seguro que pueden ser de tu interés. Y así te puedes unir a la familia de más de 80.000 personas que estamos en el canal de Campaign Abogados. Bien, si os parece, vamos ya a contestar a las preguntas de la audiencia. Esta semana tenemos bastantes y muy variadas, así que empezamos ya con la primera pregunta, que nos la hace Pedro Pablo Pascual, y dice lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Interrumpí la prestación de mayores de 55 años para empezar a trabajar. Contrato de 6 meses. A la semana me dieron infarto, con lo cual evidentemente me dieron la baja médica. Por ello, ni cobro de la Seguridad Social, al no cumplir el contrato, periodo de prueba, ni del INEM, al que no me puedo apuntar al estar de baja. ¿Qué puedo hacer? Bien, muchas gracias por la pregunta, Pablo. Lo primero, si te dieron infarto, lo podemos considerar que es una enfermedad común o un accidente de trabajo. Hemos de ver ese tipo de baja médica, qué consideración tiene. Si fuera accidente de trabajo, en principio no deberías reunir ningún tipo de requisito de cotización y deberías cobrar sin problema. Si es enfermedad común, se tiene que mirar si cumple los requisitos para una baja médica. El hecho de que en ese sentido, pues en el momento que te dio el infarto, pues no hubiera contrato, es una obsta que no puedas coger la baja médica, ¿de acuerdo? En todo caso, sí que te puedes suscribir al INEM. Si se ha finalizado por no superar el periodo de prueba de 15 días, sí que puedes ir al INEM y sí que te puedes inscribir sin ningún tipo de problema como demandante de empleo y reanudar esa prestación, ese subsidio para mayores de 52 años, que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, inscripción como demandante de empleo y ya puedes ir a una oficina o tramitarlo online, esa prestación de mayores de 52 años. Muchísimas gracias por la pregunta, Pedro. Vamos con otra pregunta, nos la hace en este caso Mimun España y dice: hola Jorge, en mi caso no estoy conforme con una operación porque conlleva un alto riesgo. ¿Hay algún problema? ¿Me pueden denegar la incapacidad permanente? Y una segunda pregunta, en caso de demora de calificación, la fecha de efectos para la incapacidad permanente es de 18 meses de baja, a los 18 meses o a los 24. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Mimón. Y yendo a la primera parte de la pregunta, lo hemos complicado alguna que otra vez. No te pueden obligar, lo primero, a operarte. Independientemente de la incapacidad permanente, nadie como pacientes estamos obligados a que nos sometan a ningún tipo de intervención quirúrgica. Entonces, la jurisprudencia sobre la obligatoriedad de someterse a una intervención quirúrgica es bastante clara. No se obliga a nadie a tener que intervenirse en la incapacidad permanente, para tener un reconocimiento de una incapacidad permanente, pero sí que es cierto que se mira cuáles son los riesgos de esa operación. Es decir,
Si una persona, sometiéndose a algún tipo de intervención quirúrgica, puede recuperar sustancialmente su capacidad de trabajo y el riesgo que conlleva una operación es bajo, entonces sí que se le puede decir que se tiene que operar, ¿vale? Si una persona, por el contrario, la intervención quirúrgica es compleja, la recuperación funcional que podría tener es pequeña y hay alguna serie de riesgos, pues en ese caso no se le obligaría a la persona y no se le denegaría la incapacidad por ese motivo. Entonces, hay una línea un poco fina en esto, es complejo, pero esencialmente hay operaciones, por ejemplo, que son ambulatorias. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De una operación, por ejemplo, que sea del túnel carpiano, ¿no? La intervención quirúrgica es ambulatoria, vas por la mañana, te operan, por la tarde ya duermes en tu propia casa y eso pues no implica ningún tipo de riesgo, y la mejoría que se puede tener en la mayoría de casos es muy alta, ¿vale? Pues en este caso uno no podría decir, no, es que yo quiero la incapacidad porque tengo síndrome del túnel carpiano bilateral y no puedo hacer mi trabajo y tengo ese dolor en las muñecas y demás y tal. Vale, pues eso no valdría, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que sería, en este caso, una operación quirúrgica complicada a nivel cervical que implica el riesgo de incluso poderse quedar en silla de ruedas si la operación no sale bien y es un alto riesgo, pues en ese caso esa persona no se la podría obligar en ese sentido a someterse a esa intervención, ¿de acuerdo? Entonces, el criterio es caso a caso, ver una ponderación entre riesgo-beneficio y a partir de ahí hay muchas personas que, insisto, se les reconoce una incapacidad permanente aunque no se sometan a una intervención quirúrgica, ¿de acuerdo? Y ya se entienden adoptados los tratamientos. Y también aprovecho la pregunta, Mimún, para explicaros que hay muchas personas que, ya sabiendo que se han de intervenir, aunque no se hayan intervenido, se les puede reconocer una incapacidad permanente, porque esto va a suceder ahora mucho. Hay unas colas de espera bastante importantes y si, por ejemplo, te tienen que poner una prótesis de rodilla y tu trabajo es físico y estar de pie todo el día y agacharse y demás, aunque no te hayan intervenido, pues ya te la pueden reconocer esa incapacidad. Y en relación a la segunda pregunta, Mimón, que nos haces, el hecho causante, cuando se está en demora de calificación, es los 18 meses de baja. Los 545 días, aunque te reconozcan la incapacidad cuando ya estás en demora de calificación, el hecho causante son los 18 meses de baja. Se retrotrae a ese momento a efectos del hecho causante y el cálculo de la pensión que te tiene que quedar de incapacidad permanente. Muchísimas gracias, Mimún, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Alberto Heredia. Dice, buenos días, soy brasileño y coticé en Brasil 17 años hasta enero del 95 por cuenta ajena. Cobraba unos 2.000 euros y en España desde 2005 hasta hoy como autónomo pago el mínimo a la Seguridad Social, unos 290 euros. Tengo 62 años, sé que hay un acuerdo bilateral con Brasil. La pregunta es, ¿cuánto cobraría más o menos al jubilarme? ¿Cuánto me pagaría España y cuánto me pagaría Brasil cuando cumpla, por ejemplo, los 66 años? Bien, muchísimas gracias, Alberto, por la pregunta. Es una pregunta muy específica y para ello te recomiendo que te puedas hacer suscriptor de nuestro canal de Premium. En este caso, pues, te va a ayudar un abogado a hacer pues, estos cálculos y se puede determinar cuál es la pensión, porque estas pensiones pues, varían de muchos ejemplos. Entonces, cuando hay una pensión con un país extranjero en el que se ha cotizado, como Brasil, que hay convenio, como efectivamente dices, se aplica un criterio que todos los convenios internacionales pues, hacen constar, que es el de pro rata temporis. Esto quiere decir que cada estado lo que hace es pagar en proporción al tiempo que has cotizado en ese país, ¿de acuerdo? Entonces, si lo pides en España, se te van a exigir los requisitos de España, es decir, se te va a exigir que tengas 15 años como mínimo cotizados, que ya los tienes, se te van a sumar los años que has cotizado en Brasil y se va a calcular la base reguladora en función de las cotizaciones que hayas tenido también aquí en España. Por lo tanto, se tiene que ver cuál es la ley aplicable que te interesa más, si la española o la brasileña, a los efectos de determinar la pensión. Incluso, si has cumplido los requisitos en Brasil para tener una pensión independiente, las puedes pedir independiente, la que te tocaría aquí en España y la que te tocaría en Brasil de forma separada, por si te es más beneficioso. Entonces, se tiene que estudiar el caso muy bien, con la legislación brasileña o la legislación española, pero en todo caso que sepas que sí que es viable que al menos en España la puedas solicitar. Muchísimas gracias, Alberto, por la pregunta y vamos con otra pregunta. Nos la hace María Fernández, dice,
dado que preveo que a la vuelta del ERTE de fuerza mayor en el que se encuentra mi empresa, 13 trabajadores, el empresario nos vaya a plantear o bien un ERE o bien una modificación sustancial de condiciones de trabajo, la pregunta es si, no existiendo ni comité de empresa ni delegado de personal, será requisito imprescindible llamar a las secciones sindicales correspondientes antes de recurrir a la formación de una comisión ad hoc para la representación de los trabajadores en periodo de consultas. Gracias. Muchísimas gracias, María, por la pregunta. Y en relación a la misma, pues comentaros, depende de cuándo veáis este vídeo, pero si lo veis la respuesta el 26 de junio, que sepáis que este fin de semana se va a hablar en el BOE, se va a publicar el acuerdo en el que ha llegado el gobierno con patronales y sindicatos de prórroga de estos ERTES de fuerza mayor, parcial también, y de la transición que se acababa, como bien sabíais, el 30 de junio hasta el 30 de septiembre, hasta pasado el verano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo explicaremos el lunes en el directo, como os decía, a las 5. En relación, concretamente, a la pregunta que nos haces, no es requisito imprescindible llamar a las secciones sindicales. Hay bastante jurisprudencia del Supremo, sentencias recientes del año pasado de 2019, que dicen que es plenamente válido el hecho de que la empresa pues constituya, pues con todas las garantías de la ley, esa comisión ad hoc de 3 representantes escogidos por los trabajadores, por la mayoría, y que ese acuerdo vincularía a todos los trabajadores. Eso siempre y cuando se haga pues por parte de la empresa, cumpliendo todas las garantías y sin perjuicio, evidentemente, de que no se haga de una forma torticera para que se pierda un poco esa negociación colectiva por parte de los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, si hay buena fe por parte de la empresa, por los trabajadores y demás, no tiene que haber ningún tipo de problema en que se haga ese acuerdo sin necesidad de que haya secciones sindicales de los sindicatos para llegar a un acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, sería ese acuerdo plenamente válido de la comisión ad hoc que regula el Estatuto de los Trabajadores. Muchísimas gracias, María, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Alba Tonda dice, si yo me doy de baja voluntaria porque no quiero continuar en mi puesto de trabajo y no tengo ningún tipo de enfermedad ni nada, ¿tengo que devolver el dinero del ERTE? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero que deberíamos saber aquí, Alba, es por qué te quieres dar de baja. Si ahora mismo el contrato está suspendido y tú estás cobrando el ERTE, en ese caso, pues no hace falta que te reincorpores a la empresa. Yo lo que haría sería esperarme a que salga del ERTE y si la empresa, pues una vez me da el alta, me dice que tengo que ir a trabajar, pues ahí pides la baja voluntaria, porque si no estarías perdiendo ese desempleo. No te van a hacer devolver nada, ¿de acuerdo? Pero si lo que estás pensando a lo mejor es hacer otro trabajo o empezar un nuevo trabajo, pues tú lo que puedes hacer es simplemente pides la baja voluntaria y inicias el nuevo trabajo y ese ERTE pues no lo vas a cobrar, ese desempleo con el nuevo trabajo porque sería incompatible. ¿De acuerdo? Pero no tendría ningún sentido que teniendo el contrato suspendido y cobrando esta prestación de desempleo pidas una alta voluntaria de la empresa, es decir, la dimisión, perdón, al contrario, la baja voluntaria de la empresa, porque en ese caso pues dejarías estar afectada del ERTE y de cobrar esa prestación de ERTE y no tendrías prestación de desempleo porque habrías salido directamente de la empresa de forma voluntaria. Por lo tanto, espérate que te den el alta y si tienes un nuevo trabajo, pues sí que puedes pedir la baja voluntaria e iniciar ese nuevo trabajo que tengas si esa es la situación. Muchísimas gracias, Alba, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace, en este caso, Rosaura. Dice lo siguiente. Mi hermana se jubilaba al cumplir 63 años el 27 de abril. Tenía cita para solicitarlo en marzo. Cerraron las oficinas y a fecha de hoy no funciona el servicio para pedir cita previa, al menos hasta el 30 de junio. No pueden enviar la solicitud por internet porque solo con la solicitud y el DNI ya supera el máximo de kilobytes que puede enviar. Además proviene de un ERE y que tiene que presentar un montón de documentos. Ni comprimiéndolos puede hacerlo. ¿Qué plazo tiene para solicitar su jubilación? Hasta que se la concedan, no tiene ingresos, está muy nerviosa, por eso expongo su caso. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. La solicitud de la jubilación puede tener efectos retroactivos de 3 meses hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces, si era el 27 de abril, podría estar el 27 de julio, ¿de acuerdo? Y en todo caso, tendría que intentar comprimir esos archivos. Es muy difícil. A nosotros no nos ha sucedido nunca de que, aunque haya mucha documentación, no lo pueda solicitar. Lo que puede hacer también es dividir, hacer la solicitud con los documentos básicos y si hay documentación complementaria, a presentarlo en la web de la Seguridad Social como
documentación complementaria a esa jubilación. Entonces, partirlo en dos fases. Una con el DNI y la solicitud simplemente, y luego con otra documentación que pueda requerir. Pero en principio, si se comprime bien, que en Internet hay páginas web en las que se comprime perfectamente para cumplir esos requisitos y de forma gratuita. Hay una aplicación, por ejemplo, se llama I Love PDF, que con esta, en principio, no deberíais de tener ningún problema y es totalmente gratuita para que poder hacer esa compresión de los archivos en PDF y presentar esa jubilación. En principio, también las oficinas abrieron esta semana, el día 25 de junio, ayer, en principio, abrieron la gran mayoría de oficinas de España de INS, por lo tanto, también lo va a poder hacer a partir del 30 de julio que comentas sin ningún problema. Muchísimas gracias, Rosaura, por tu pregunta. Vamos con otra pregunta. La hace Obedece al JA. Dice: hola, si tengo reconocido un grado de discapacidad y no lo quiero comunicar a la empresa, ¿puede la empresa saberlo a través del INS o de algún otro modo? De momento, al hacer la declaración de RBF, Hacienda ya sabe el grado sin yo comunicar nada. Pero no quiero que la empresa sepa nada, ya que es un dato personal sensible. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, la empresa no tiene forma ninguna de saber si tienes un grado de discapacidad. Ni por el INS, ni por ningún tipo de organismo. Es decir, por el centro base, por la comunidad autónoma, que es quien gestiona el tema de la discapacidad, como ya bien sabéis. Por lo tanto, esta comunicación solo lo sabrá la empresa si tú le dices. Es decir, no tiene ninguna otra forma de poder saberlo. Y eso es para proteger tu intimidad, y la empresa en ese sentido puede estar tranquilo que no lo va a conocer. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos hace Vicente también de discapacidad. Dice: ¿qué prevalece, el grado de 33% de incapacidad o el del 15% de discapacidad? De cara a declaraciones de renta, medicamentos, impuestos de circulación, entradas de museos o cines, etcétera. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Vicente. En este caso, te recomiendo que puedas ver un vídeo en el que hablábamos de esta situación. Esto motivó una litigiosidad importante por unas sentencias que salieron, si no recuerdo mal, del Supremo en noviembre del 2018. Puedes ver un vídeo en el canal que se habla sobre las diferencias entre el grado de incapacidad y de discapacidad, ¿vale? Entonces ahí se habla sobre esa jurisprudencia. Y básicamente, para entendernos, la respuesta es depende. Hay algunas cosas que requieren tener un 33% de discapacidad, aunque se tenga la incapacidad permanente. Es decir, por ejemplo, para trabajar en un centro especial de empleo como personal protegido, ¿no? Pues este tipo de contratos solo se pueden hacer si se tiene el 33% de discapacidad. Es decir, si tú tienes un 33% derivado de la incapacidad permanente y un 15% derivado de lo que te han hecho de revisión en el centro base, pues el 15% es lo que vale. Ahora bien, a los efectos de la declaración de renta que comentabas, pues el 33% de la incapacidad permanente ya vale. El impuesto de circulación pues va a depender de lo que diga la ley, en este caso de circulación, pero a los efectos, por ejemplo, del baremo de movilidad, para tener un descuento y el IVA reducido del 4%, es necesario tener el grado de discapacidad reconocido. No vale con el 33%, aparte del baremo de movilidad. Por lo tanto, se tiene que ver caso por caso cuando se exige lo que es la declaración de discapacidad con el 33% o más o la incapacidad permanente. Insisto, Vicente, que en ese vídeo que te he referido está ampliamente explicado con la jurisprudencia de esas 3 sentencias del Supremo. Muchísimas gracias por la pregunta, Vicente. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso Fernando Sosa. Y dice: hola Jorge, si vivo con mi madre y ella cobra una pensión de viudedad y yo no cobro nada hace años, ¿puedo solicitar la ayuda vital? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Fernando. Esto va a depender de los requisitos de los ingresos que tengáis, en ese sentido. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta para que os hagáis una idea de esto? Lo vimos en los directos, ¿vale? Pero básicamente tenéis que ver los ingresos que tengáis entre los dos, ¿vale? Tú dices que no tienes ingresos, entonces se tendría que ver tu madre qué ingresos tiene derivados de esa pensión de viudedad que está cobrando, ¿vale? Entonces, se mira primero esos ingresos y luego también se mira cuál es el patrimonio que tenéis entre los dos. Si sois dos adultos, no se puede tener unos ingresos superiores, y ahora os digo la cantidad,
exacta de 7.200 euros. Si la cantidad es superior a 7.200 euros al año, aproximadamente, no se podría cobrar el ingreso mínimo vital, ¿de acuerdo? Y luego se tiene que mirar cuál es el patrimonio que se tenga. Entonces, ese patrimonio, pues también se explica y se dice que no podéis tener un patrimonio más allá de la vivienda habitual de más de 23.000 euros. Si tenéis más de 23.000 euros en el banco, pues lo que sería, por ejemplo, en acciones, derivados de alquileres de pisos que tengáis, etcétera, otras viviendas que no sean la familiar, en ese caso no se podría cobrar el ingreso mínimo vital, ¿de acuerdo? Es decir, tener un patrimonio de menos de 23.200 euros y, por otro lado, la cantidad de 7.200 euros por ser dos adultos que se recoge en el ingreso mínimo vital. Toda esta información la podéis ver en los anexos, las cantidades en función del número de adultos, del número de menores, etcétera. Lo podéis ver en el BOE, en el Real Decreto que se aprobó ese ingreso mínimo vital y que lo veréis en ese Real Decreto Ley 20/2020. Bien, y vamos con la última pregunta de hoy. Nos la hace Antoni Gay y dice: hola, tengo un trabajador con minusvalía reconocida. Por cada 4 años cotizados le dan un año más de cotización. Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta, Antoni. No es cierto esto. Aquí hay una confusión. Yo creo que te estás refiriendo a la que es la jubilación anticipada, que aquellos trabajadores que tienen un 65% o más de discapacidad se reduce un año su edad de jubilación ordinaria por cada 4 años que haya trabajado con ese 75% o más reconocido. Es decir, si yo me jubilaría, me lo invento, a los 65 años y tengo un grado de discapacidad del 65% o más y trabajo 4 años con ese grado de discapacidad, cotizo esos 4 años, pues mi edad de jubilación no sería los 65, sino que serían los 64, ¿de acuerdo? Sin tener ningún tipo de penalización. Eso es lo que hay de cada año de los 4, que es lo que te puedes referir. Bien, muchísimas gracias, Antoni, por la pregunta y, como siempre, nos despedimos con los agradecimientos de la audiencia. Edgar Cuevas dice: felicidades y muchas gracias por toda la información de los tutoriales. Vicente Borja dice: eres un máquina explicando, te doy un 10. Y María Isabel Fernández Rodríguez dice: estupenda su explicación, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a vosotros, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos aquí el lunes para hablar sobre estas novedades a las 5 de la tarde en un directo, para hablar sobre las novedades de ese ERTE que se va a prorrogar de fuerza mayor, que se prorrogará previsiblemente hasta el 30 de septiembre y que saldrá publicado este fin de semana. Que tengáis un feliz fin de semana.